En la noche de hoy estaremos viendo la tercera lección del curso Gastando Nuestras Vidas Radicalmente, haciendo de la gloria de Dios nuestra única pasión. Y quiero pedirles, antes de introducirnos a nuestro tema, que me acompañen al libro del profeta Isaías, por favor, capítulo 43, y vamos a leer los versículos 6 en adelante. Isaías, capítulo 43, versículos 6 en adelante. Este es un texto que hemos visto en las clases anteriores, pero que deseo tengamos en mente antes de introducirnos a las próximas verdades. Declara la palabra del Señor, escuchemos atentamente. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este texto nos recuerda, como ya sabemos, que Dios nos creó única y exclusivamente para su gloria. Por lo tanto, nosotros debemos vivir para su gloria. Nuestra meta debe ser su gloria. Debemos vivir conforme a esta verdad, minuto a minuto de nuestras vidas. Sin importar lo que hagamos, sin importar lo que nos toque hacer, pensar o decir, todo debe girar alrededor de esta preciosa verdad. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Un siervo del Señor que ya no está con nosotros en esta tierra, en un momento expresó las siguientes palabras. A mis hijos les he dicho que no me importa si se tienen que ganar la vida limpiando caños o como barrenderos, siempre que amen a Cristo antes que todo lo demás. Esta era la prioridad de este hermano. Él no está diciendo que no estudien o que no se capaciten, pero él quiere ir más allá. Él está diciendo a sus hijos, si a ustedes les toca limpiar cañerías y ser barrenderos, a mí no me importa siempre y cuando amen a Cristo antes que todo lo demás. Eso es lo importante, dice este hombre. Y como padres, pueden errar en las prioridades, dando mayor importancia a una carrera o al tipo de trabajo, en lugar de mostrarle a sus hijos su necesidad de Cristo y como el mayor tesoro para ellos y la perla de gran precio que debe ser Cristo para sus hijos. Podemos olvidar cuáles son las prioridades en nuestra vida. De hecho, yo me atrevo a decir que constantemente hacemos esto. Constantemente olvidamos cuáles son las prioridades de nuestra vida. Por esa razón debemos ir constantemente a confesar nuestros pecados al Señor. Porque fallamos en cumplir y en vivir de acuerdo al fin por el cual hemos sido creados, que es disfrutar del Señor y glorificarle siempre. Nosotros vimos la semana pasada que desde la creación del hombre hasta el momento cumbre en el cielo, como lo vimos en Apocalipsis, Dios traza un mismo patrón. Y la pregunta es, ¿cuál es ese patrón que Dios traza desde la creación hasta la cumbre del cielo? Bueno, es que el hombre disfrute de su gracia y que extienda su gloria en este mundo. Si nosotros hemos disfrutado de la gracia de Dios, nosotros estamos llamados a extender su gloria en este mundo. Esa es nuestra labor. Hermanos, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios trae satisfacción al alma. Y hallar en Dios la plenitud y el gozo es glorificarle. Por eso es que estas dos verdades siempre van juntas. ¿Recuerdan lo que hablábamos? El gozo y la gloria de Dios, un mismo camino. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque glorificar a Dios trae satisfacción a nuestras almas. Y hallar en Dios la plenitud y el gozo es glorificarle.
Por eso hay una unión en estas dos verdades. Dios glorificado y Dios disfrutado por nosotros es lo mismo. Se relacionan estas verdades, el glorificar a Dios y disfrutar de Él. Ellas se relacionan no como animales o frutas, no, se relacionan como frutas y manzanas. Así se relacionan estas dos verdades, ¿me entienden? Cuando nosotros hablamos de que el glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, no se pueden relacionar como los animales, porque podemos decir, aquí hay animales, pero todos son diferentes. No son iguales. O frutas, todas son diferentes. No tienen nada que ver el uno con la otra. Pero glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre se relacionan como frutas y manzanas. Lo mismo. Lo mismo. Las manzanas son una clase de fruta. Disfrutar de Dios de manera suprema es un modo de glorificarle. Disfrutar de Dios hace que Él sea valioso y supremo para nosotros. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando estamos satisfechos en Dios, cuando nosotros disfrutamos de Dios, eso le está enviando una señal a los demás, diciendo que Dios para nosotros es valioso, es supremo, y eso glorifica a Dios. Por eso la relación entre glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Un solo camino. Mis hermanos, nosotros desperdiciamos nuestras vidas cuando no incluimos a Dios en nuestra comida o bebida y en toda otra acción. Cuando no disfrutamos de Él y no demostramos su gloria, estamos desperdiciando nuestras vidas. ¿Recuerda las palabras de Santiago? Que la vida es corta. Es como neblina, que hoy está, mañana o en un momento muy breve desaparece. Entonces, ¿cómo viviremos a la luz de esa verdad? Si la vida es tan corta, nosotros no podemos desperdiciar una vida tan corta. Y la mejor manera de aprovechar la vida es viviendo para la gloria de Dios. Cada acción, cada día, que no gire en torno a esta verdad de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, es una vida desperdiciada. Desperdiciada. Acompáñeme al Evangelio según Mateo, por favor. Esta noche vamos a estar viendo varios textos que describen verdades que quiero que queden en sus mentes. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Son palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que los hombres vean. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? El principio que Cristo está mostrando aquí es el que hemos visto en la clase anterior. Si has sido receptor de la gracia divina, extiende su gloria. Y Cristo le dice a estos hermanos que han sido salvados. Recuerden que el Sermón del Monte no es un mapa para llegar al cielo, sino el espejo en el que todos los creyentes se deben reflejar. Y es aquí donde Cristo les dice, ustedes que han sido salvados, que ahora son luz, ahora a través de las buenas obras, hagan buenas obras para que los hombres a través de lo que vean por ustedes, glorifiquen mi nombre. O sea que al final en las buenas obras, Dios se lleva la gloria. Hermanos, toda buena obra debiera ser una revelación de la gloria de Dios. Toda buena obra. Si usted es un cristiano, una cristiana, automáticamente cuando Dios le salva por gracia, usted hará buenas obras y estas irán en dirección vertical, la gloria de Dios. Entonces, cada buena obra que usted y yo hacemos debe revelar la gloria, debe ser una revelación de la gloria de Dios. Lo que hace de una buena obra un acto de amor no es el acto en sí mismo, sino la pasión y el sacrificio de dar a conocer a Dios en su gloria. Eso es lo que hace la diferencia. Si a las personas no les señalamos a Dios para su gozo eterno, no las amamos.
Por lo tanto, estamos desperdiciando nuestras vidas. Nuestras buenas obras deben mostrarle la gloria de Dios a los hombres. Como dice Cristo, que los hombres al ver vuestras buenas obras, ¿qué van a hacer o qué deberían hacer? Glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Cada buena obra, repito, debe ser una revelación de la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos glorificar a Dios? De nuevo volvemos a esa pregunta. Si el centro es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, un mismo camino, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, ustedes recordarán el tema de la caída en Génesis 3. Hablamos un poco en la clase anterior. Y uno escucha constantemente por qué Dios permitió la caída. ¿No se han hecho esa pregunta? La palabra de Dios no nos dice de manera clara de por qué Dios permitió la caída. Pero nosotros sí podemos contestar qué es lo que traerá más gloria a su nombre en la caída. Nosotros veíamos en la clase anterior que ni siquiera el pecado que entró en Génesis 3, ni siquiera la astucia de la serpiente pudo frustrar de que Dios fuera glorificado por siempre. Ni siquiera. Pero la pregunta es, ¿puede el hombre cumplir el propósito por el cual fue creado estando en su estado natural? No podemos. Es imposible. Debemos entender que cada ser se encuentra en una condición deplorable delante de Dios. Acompáñeme a Génesis 8:21. Génesis 8:21. Luego del diluvio. Génesis 8:21. Dice la palabra de Dios. Luego de la ofrenda que trae Noé, de las palabras de Dios. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque el intento del corazón del hombre es que malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo que el texto está diciendo que la característica del hombre es vivir en pecado, apartado de Dios. Esa es la característica del hombre. Y nosotros pudiéramos llegar a ver, bueno, ya destruiste una raza completa. Solo quedan unos cuantos, incluyendo a Noé y su familia. Y tú dices que el corazón del hombre es de continuo mal. Nosotros llegaremos a pensar, pero ya no acabó eso. ¿Y Dios en quién está pensando cuando dice eso? En primer lugar, aquellos que fueron rescatados como Noé y su familia, diciendo, estos son depravados y estos van a multiplicarse y así sucesivamente. Por eso el corazón del hombre es de continuo mal desde su juventud. Y todo el que venga después de esto seguirá la misma corriente de su primer padre, Adán. Por lo tanto, el hombre no puede en su estado natural cumplir el propósito por el cual fue creado. Y quiero que miremos un poco de esto. Vayamos a Deuteronomio 30. Lo que vamos a leer es el discurso de Moisés, quien está a punto de morir, y Moisés se va a dirigir al pueblo de Israel y expresa unas palabras que están en conexión con lo que acabamos de hablar. Deuteronomio 30, versículos 1 al 4. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará.
Le está diciendo, mira, si ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten y me buscan, yo voy a hacer cosas maravillosas. Pero la pregunta es, ¿quién es este público al cual se refiere el texto, al que está escuchando estas palabras? Es un público en una condición natural caída, hijos de Adán. Miremos lo que ahora dice el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 8 de Deuteronomio 30. Y dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Algunos vemos este texto y dirán, pero el hombre sí tiene como una especie de capacidad para obedecer. Veamos el verso 19 de Deuteronomio 30. A los cielos llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ve, pastor, tiene libre albedrío. Les dice, escoge pues camino de vida o de muerte. Ellos le pusieron la decisión de escoger. ¿Qué pasa allí? Y sigamos leyendo el versículo 20 de Deuteronomio 30. Y sigue diciendo aquí la palabra, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Interesante. Dos caminos, escojan cuál van a tomar. Bueno, pastor, si les puso esto es porque tienen alguna especie de poder o autoridad para buscar el camino del bien y del mal. Bueno, no podemos desligar un texto de su contexto. Veamos ahora Deuteronomio 31, verso 29, que se encuentra en el contexto de estas mismas palabras. Deuteronomio 31, versículo 29, dice, mira las palabras de Moisés. Porque yo sé, él está plenamente convencido de algo, que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Lo que está diciendo Moisés es que yo sé que ustedes no van a hacer el bien, porque ustedes son depravados, no lo van a hacer. Y así ha sido. Si leen, no hicieron lo bueno. Pero pasa luego un acontecimiento similar cuando Josué también está a punto de morir y da su discurso final. Josué capítulo 24. Más adelante. Josué capítulo 24. Josué 24, vamos a leer los versículos 2 y 3. Vamos a leerlos desde el 1. Y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron de delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. Imagínense el escenario, Josué está anciano, a punto de morir, llama al pueblo y le dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje para toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Dios toma a estos idólatras, incluyendo a Abraham, según el versículo 4, y va a dirigir estas palabras, y mire lo que sucede en el versículo 14, hasta el versículo 21 de Josué 24. Josué le dice al pueblo, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. De nuevo, libre albedrío, pensarían algunos.
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Verso 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¡Wow! Suena como el pueblo aquí animado. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Interesante, ¿verdad? Muere Josué, esta generación, y miren lo que nos dice Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 13. Jueces 2, versículo 8 al 13. ¿Qué terminó haciendo esta generación o la venidera con este compromiso que asumieron de que Josué le dice, yo y mi casa serviremos al Señor? Y ellos dicen, sí, nosotros también y nuestros hijos también. Jueces 2, versículo 8 al 13. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿No se habían comprometido ellos a que ellos también y sus hijos iban a servir al Señor? Pero dice que no, que esta generación, los hijos de estos que se comprometieron, no se les habló del Señor, no conocían a Jehová. Y dice, ni siquiera la obra que Él había hecho por Israel, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo. Aquí empieza a verse la consecuencia de haber hecho mal lo anterior. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Y mira esto, y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Vieron eso? En todos los episodios, sí, lo haremos. Sí, bien y mal. Y terminan, dice Moisés, no, yo sé que ustedes no lo harán. Y no lo hicieron. Dice Josué, ¿están seguros? Porque vuelve y le repite, si sirven a estos dioses habrá consecuencias. Sí, nosotros y nuestros hijos y nuestra generación servirá a Jehová. Y entra Jueces, muere Josué inmediatamente. Y dice que la generación no escuchó de Jehová ni de sus obras. Hicieron lo malo delante de Jehová. Y si se dan cuenta, todo el libro de Jueces repite constantemente, y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Es como si el escritor estuviera, ¡oh! Volvieron a hacer lo malo delante de Jehová. Y lo hicieron. Y hubieron consecuencias. Inclusive en casos se creyeron más misericordiosos que Dios. Dios le dijo, destruyan a las naciones. ¿Han leído el libro de Jueces? Y no lo hicieron. Ellos se creían más misericordiosos que Dios. Y las mismas naciones que Dios le dijo que no las perdonaran, ellos las perdonaron y esas mismas los atacaron. El hombre natural, en su estado natural, no puede cumplir su fin de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y esto es lo que los teólogos han llamado depravación total o incapacidad total. Y es el hecho de que nuestra naturaleza, debido al pecado de Adán, ha sido dañada. Cada parte de nuestro ser ha sido incapacitado para hacer lo que Dios manda. Cada parte de nuestro ser. Somos ciegos espirituales.
Por eso la Biblia dice que al Dios de ese siglo nos cegó el entendimiento, pero la luz del Evangelio resplandece sobre aquellos ciegos, porque esos somos. La Biblia nos llama sordos sin Cristo, sordos. Vayamos a Mateo 13, versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Mateo 13, versículo 10. Dice la Escritura: entonces los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, refiriéndose a sus hijos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Se dan cuenta de eso? La Biblia dice, sin Cristo ciegos, sin Cristo sordos, sin Cristo, dice Efesios, muertos espiritualmente. Pero dice, en Cristo ven, porque la luz del Evangelio les ha resplandecido. En Cristo oyen, por lo tanto dice, son bienaventurados. En Cristo vivos espiritualmente, porque Él ha infundido vida. Y la conclusión a la que llegamos, mis hermanos, es que si uno ve, si uno oye, si uno tiene vida, esto es una obra de Dios absolutamente. Absolutamente. Romanos capítulo 3, por favor. Quiero seguir mostrándole por qué no podemos cumplir este fin último. El hombre natural, el hombre sin Cristo no puede glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Está incapacitado, es esclavo del pecado, se deleita en el pecado, practica el pecado y corre tras Él constantemente. Es parte de su naturaleza. Es como tener un león y tirarle al piso y al lado un trozo de carne. El león va a correr al trozo de carne porque eso hace parte de su naturaleza. Al igual nosotros, sin Cristo, corremos hacia el pecado debido a nuestra naturaleza caída. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un pasaje favorito por los reformados. Y el apóstol Pablo, quien escribe estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, establece la relación entre el pecado y la gloria de Dios. ¿De qué manera? Pablo usa una palabra que es destituidos. ¿Vieron esa palabra allí en el texto? Esa palabra significa que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Para hacerlo más sencillo, no tienen la gloria de Dios. Y esto está ligado con Romanos capítulo 1:23. Romanos 3:23 tiene una unidad, se estrecha la mano con Romanos 1:23. Miren lo que dice Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Vieron la palabra que usa ahí Pablo de nuevo? Cambiaron. Y lo que hace aquí Pablo cuando dice, y cambiaron la gloria del Dios por una imagen, semejanza a imagen de hombre corruptible, es como la imagen que vemos en un espejo, y decía un siervo del Señor. Es como si a pesar, y escúchenme bien, de que nosotros fuimos hechos, porque así fuimos creados. Recuerden Isaías, que a pesar de que nosotros fuimos hechos para amar la gloria de Dios, que fuimos hechos para estar satisfechos con la gloria de Dios,
A pesar de que fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, miramos hacia esa gloria y dijimos, creo que me gusta más mi imagen en el espejo que Dios. Es algo así. Por eso el texto dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fuimos creados para esto y miramos, no me gusta eso, esta me gusta más. Y es como si miramos a esa imagen rechazando la gloria de Dios y era como si dijéramos, bueno, voy a vivir todo mi tiempo para mi perfeccionamiento, voy a vivir para mí mismo, para mí misma y listo, y voy a rechazar aquello. Y mis hermanos, esa es la esencia del pecado. Que a pesar de que fuimos creados para deleitarnos en la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios, nos miramos como un espejo y preferimos nuestra propia imagen. Vivir para nosotros mismos y rechazar la gloria de Dios. Esa es la esencia del pecado. No lo que Dios manda, sino lo que yo quiero. No vivir para ti, sino vivir para mí. Esa es la esencia del pecado. Toda la práctica del pecado del hombre gira alrededor de eso. Al satisfacer mis deseos, mi propio ídolo, todo para mí, y rechazo la gloria de Dios, el deleite en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo puede entonces un pecador vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo puede entonces vivir un pecador para la gloria de Dios? El mismo Pablo más adelante en Romanos 3, versículo 24 al 26 responde a la pregunta. Romanos 3, versículo 24 al 26. Esta es la manera en cómo nosotros podemos vivir para la gloria de Dios, mis hermanos. ¿Cómo? Miren lo que dice el apóstol. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, quien hace todo para su gloria, todo, en un desborde de gracia sin medida, así se le puede llamar, ha provisto en su Hijo Jesucristo lo que el hombre requiere para vivir para su gloria. En Cristo. Esto se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es la gloria de Dios, por eso esta clase se llama así. Hermanos, Dios nos ofrece algo, ¿verdad que sí? Cuando nos ofrece a su Hijo Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo interesante en este asunto? Que Dios no puede ofrecernos algo menos que Él mismo. No puede. Si Dios es más glorioso, ¿cómo puede darnos algo menos que Él? Pero nos da a Cristo por una razón, porque Él es la imagen del Dios invisible. Acompáñeme a Juan 1:14. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su ¿qué? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la imagen de Dios. Acompáñeme a Hebreos 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos... Hebreos 1, 1 al 3. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo que el resplandor de quién, de su gloria y la imagen que misma de su sustancia, la de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es glorioso y eso se dice de Jesús. Por eso alguien decía que es una completa estupidez tener en los hogares un cuadro de un Jesús que parece más bien un Jesús afeminado y no este glorioso Jesús. Este es Jesús. Pueden ver Apocalipsis 1 y podemos ir en más textos donde muestran lo glorioso que es nuestro Salvador. Él es único. A veces pensamos en Jesús y nos imaginamos con esa túnica desgastada y caminando por los caminos de Belén sin nada que comer. Ese ya no es Jesús. Hace más de 2000 años dejó de ser ese Jesús. Los hombres se espantarán y se asombrarán cuando lo vean venir. No podrán reconocer ni siquiera al que llamaron carpintero, aquel hijo de José. No lo podrán reconocer. Acompáñenme a Juan 17, por favor. Sí, Juan 17, versículos 1 al 3. Juan 17, versículos 1 al 3. Todos nosotros anhelamos la vida eterna, gozamos de la vida eterna si estamos en Cristo. Predicamos que los hombres obtengan la vida eterna, pero miren lo que dice este texto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y mira esto, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿qué? Te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, ¿cuál, Jesús? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y, no olviden esa y allí, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Cristo y a Dios. Y Cristo, mis hermanos, da gloria al Padre. ¿Cierto que sí? Pero ¿cómo Cristo da gloria al Padre? Dándonos vida eterna. Así. Miren lo que escribe Pedro en su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y miren esto, mis hermanos, para llevarnos a Dios. Él paga por nuestros pecados, muere por nosotros, dice Pedro, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué hermoso es esto. Cristo es la gloria de Dios. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta de eso? Es Cristo. Hermano, todo ha sido creado para Él, por Él y por medio de Él. Hermanos, Dios no puede ofrecer menos que Él mismo. Sería odio. Y en su gracia levanta muertos espirituales para dar a conocer las riquezas de su gracia. Por medio de Cristo también lo hace.
Como bien dijo alguien, Dios sin Cristo no es Dios. Y uno que no sea Dios no puede salvar ni satisfacer a nadie. Y yo no sé tú, pero yo he sido salvado por el sacrificio de Cristo y he encontrado satisfacción en Cristo. O sea que Él es Dios. Alguien que no sea Dios no puede salvarnos ni satisfacernos. Eso es lo que predicamos constantemente. Solo Dios puede satisfacernos. Solo Dios puede salvarnos. Y eso es lo que Cristo hizo, porque Él es Dios. Hermanos, si pudiéramos ver y saborear la gloria de Dios, deberíamos entonces ver y saborear a Cristo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Es lo que dice Pablo en Colosenses. Para decirlo de manera más sencilla, mis amadísimos, para abrazar la gloria de Dios, debemos abrazar el Evangelio de Cristo. No hay otro medio. No hay otro camino. El punto no es solo que seamos pecadores y que necesitemos un Salvador que muera por nosotros, sino también que este Salvador en sí mismo es la más completa y hermosa manifestación de la gloria de Dios. Cristo compra nuestro placer eterno e inmerecido y se convierte en nuestro eterno y merecedor tesoro. Eso es Cristo. Por eso Cristo es la gloria de Dios. Nosotros no podemos vivir para la gloria de Dios, pero en Cristo sí podemos porque Él es nuestra esperanza de vida. ¿Recuerdan la pregunta que el hombre en su estado natural no puede cumplir su fin último, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre? En Cristo sí. En Cristo sí. Nosotros debemos vivir una vida consecuente con esta verdad entonces. Quien por fe recibe esta buena nueva que nuestros pecados han sido pagados en la cruz, de la misma manera viven ahora crucificando su vida pasada todos los días. Todos los días. Es como tomar un cuerpo, colgarlo en una cruz y dejarlo que muera poco a poco, hasta que llegue el momento que muera por completo. Eso debemos hacer con nuestra carne constantemente. Eso es mortificar el pecado, decía el puritano Owen. Como colgar un cuerpo en un madero, clavarlo, golpearlo y esperar que pasen las horas hasta que muera. En algunos casos el pecado ha perdido fuerza. En la vida de muchos se está cobrando fuerzas. Y eso es un grave problema. Porque estamos llamados constantemente a dar muerte a nuestra carne, a colgarla, a que muera lentamente. Por eso debemos vivir consecuentemente esa verdad de que Cristo pagó por mis pecados. Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y esa es la gloria para el cristiano. No yo, es Cristo. No yo, es Jesús. Esa es la gloria para nosotros los cristianos. Ya no vivo yo. No se trata de mí, se trata de Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la gloria de Dios misma. Él es, por medio de Él es que hemos sido capacitados para cumplir el fin por el cual hemos sido creados. Y es interesante que la Biblia quiere recordarnos ese fin y darle más fuerza a la salvación cuando dice en Efesios que fuimos salvados para alabanza de su gloria. Es como un recordatorio. Ahora estás capacitado para ello, para vivir para su gloria, para vivir para su gloria. Por eso los cristianos viven de esta manera y predican el mismo gozoso y glorioso evangelio que han recibido. Por eso si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, tenemos que venir a Cristo. No hay otro medio. Él es nuestra cabeza federal. Él es ahora nuestro representante. Estamos atados a Él. Y si Él vivió la gloria de Dios, vivió para la gloria de Dios porque Él es la gloria de Dios, nosotros también.
Hermanos, no lograremos saborear la gloria de Dios si no la vemos en Cristo. Cristo es la única ventana, dijo alguien. Cristo es la única ventana por la que un pecador puede ver el rostro de Dios sin quemarse. Cristo. Solo a través de Él. Solo a través de Él. Podemos ver a Dios. Podemos glorificar a Dios. Vivir para Dios. El rostro sangriento de Cristo, crucificado y triunfante en la faz de la gloria de Dios. Lo que en nosotros era estupidez y necedad, ahora se convierte en nuestra sabiduría, en nuestro poder y motivo de orgullo. ¿Cómo es eso, pastor? Acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Lo que antes era necedad, ahora toma un rumbo diferente para nosotros los cristianos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, y me encanta esta palabra, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, nosotros, así judíos como griegos, venezolanos, colombianos, peruanos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven eso? Lo que antes era necedad para ti, para mí, ahora se convierte en nuestra sabiduría, en nuestro poder, y no solo eso, nuestro motivo de orgullo. Soy un hijo, una hija de Dios, salvado por gracia. ¿Se dan cuenta el cambio tan drástico? Mi amado, mi hermana, desde los que están allá atrás hasta aquí adelante, ¿cuál es la pasión de tu vida? ¿Cuál es la pasión de tu vida que hace que todo lo demás se vea como basura? Si es que esto se ve en tu vida. Pablo decía, todo lo tengo por basura, por el conocimiento de la excelencia de Cristo. ¿Qué es lo que te hace ver el resto de las cosas como pérdida? ¿Qué es? O como bien lo diría el texto, en su buen sentido, ¿qué es lo que te hace tener todo lo demás como estiércol? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O no es tu caso? Porque ya el Señor nos ha capacitado para vivir para su gloria, por medio de Cristo. ¿Qué es? ¿Cuál es la pasión de tu vida que hace que todo lo demás se vea como basura? Hermanos, desperdiciamos nuestra vida si no aceptamos la gloria de la cruz, si no la atesoramos, si no ponemos a la cruz en el lugar más alto y de más alto precio por todo placer. Desperdiciamos nuestra vida si la cruz de Cristo no es nuestro mayor consuelo en los momentos de dolor. Desperdiciamos nuestra vida. Acompáñenme a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es mi deleite en Cristo,
Es la cruz de Cristo la que me lleva a ver todo lo demás como pérdida. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y la palabra gloriarse puede decirse también como regocijarse en. Hermano, que lo único que atesores, en lo único que te regocijes y encuentres gloria sea en la cruz de Cristo. Es eso lo que nos permite ver todo lo demás como insuficiente, como basura. Es eso, la cruz de Cristo. Hermanos, Cristo es la gloria de Dios. Su cruz manchada de sangre es el refulgente centro de esa gloria. Mediante la cruz, Cristo compró para nosotros toda bendición temporal y eterna. En la cruz la compró. Y no merecemos ninguna bendición. Él las compró todas, absolutamente todas. Las bendiciones que gozas aquí de manera temporal y las que gozarás de manera eterna en el cielo, Cristo las compró en la cruz. Tú no las compraste, Él las compró. Por eso son un don, un regalo, gracia. A causa de la cruz de Cristo, los elegidos de Dios están destinados a ser sus hijos. A causa de la cruz de Cristo, la ira de Dios ha sido borrada. A causa de la cruz de Cristo, toda culpa es lavada. A causa de la cruz de Cristo, todo pecado es perdonado. A causa de la cruz de Cristo, la perfecta justicia de Dios se nos imputa. A causa de la cruz de Cristo, el amor de Dios es vertido en nuestros corazones por el Espíritu. Y a causa de la cruz de Cristo somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y todo eso gracias a la cruz de Cristo. Todo eso gracias a la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo es la gloria misma de Dios. Por ello todo disfrute en esta vida y en la siguiente, que no sea idolatría, es tributo al infinito valor de la cruz de Cristo, el refulgente centro de la gloria de Dios. Por eso también la vida saturada de la cruz, centrada en la cruz, regocijada en la cruz, es la vida que glorifica a Dios, la única vida que glorifica a Dios. Todas las demás son desperdiciadas. Solo la vida centrada en la cruz glorifica a Dios. No hay otra. Aplicaciones finales. Nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras para conocer a Dios como Él es. Y esto es ver principalmente el Evangelio de principio a fin al leer las Escrituras. Hemos visto que los textos de la Biblia no son como un collar de perlas, donde cada una está desligada de la otra. Los versículos de la Escritura debemos verla como en los eslabones de una cadena, donde unos están unidos entre sí. Por eso tenemos que leer toda la Escritura y ver a Cristo, quien es el centro mismo de la palabra de Dios. Ese es el tema central de la Escritura. Por eso nosotros debemos ver el Evangelio de principio a fin en las Escrituras, para mostrar a Cristo como el tesoro, como el Redentor y la esperanza de gloria para el pecador incapaz de cumplir su fin último, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Debemos seguir orando por oportunidades para que el Señor nos abra puertas para exponerle el Evangelio a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Y yo creo que esa debe ser tu oración diaria y mi oración diaria. De hecho, al culminar esta predicación deberías orar eso. Que el Señor te abra puertas para predicar el Evangelio a amigos y familiares. Y yo estoy seguro que esa es la oración que Dios te va a responder inmediatamente. De hecho, estoy plenamente seguro que si oras y tomas decisiones en cuanto a esto, de proclamar esa verdad de la cual tú has sido partícipe y has gozado, la próxima semana vendrán muchos y dirán: pastor, tengo amigos
y familiares inconversos por quienes orar. A mí me da tristeza cuando pasa a los hermanos cuando oramos por aquellas personas inconversas que le hemos predicado, y yo escucho. Y a veces los hermanos que toman las cargas como cambian constantemente, no se acuerdan, pero yo sí recuerdo. Y siempre colocan a las mismas personas. ¿Y saben por qué? Porque no le estamos predicando a nadie nuevo. Esa es la razón. Nosotros queremos orar por nuevas conversiones, pero no le estamos predicando el evangelio a los inconversos. Y esa es una responsabilidad de todos. Y esa es una de las maneras en la que Dios va a recibir gloria. Porque tú te has deleitado en ese mensaje, ahora lo proclamarás a otros. Es como cuando te dicen una noticia de esas buenas y dices, no puedo callarlo. El evangelio es mayor que eso, porque tal vez ninguna otra noticia que te sepas, ni que diga Oppenheimer, ni CNN, ni la BBC, ninguna de ellas va a salvar a nadie. Pero las buenas nuevas de salvación sí tienen el poder de dar vida a los muertos espirituales. Por eso debemos proclamar esas verdades. Debemos abrir nuestros labios y orar al Señor para que nos dé la oportunidad de predicar el evangelio. Y en último lugar, como aplicación para cada uno, ¿qué área de tu vida no le está dando la gloria a Dios? ¿Qué cosas te están impidiendo que Dios reciba gloria en tu vida? Tú las conoces mejor que yo. Es momento de tomar un tiempo hoy de confesar nuestros pecados y mortificar nuestros pecados para que en nuestra vida le dé gloria a Dios, porque para eso hemos sido creados y para eso hemos sido salvados. Oremos.